Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Vida Nueva para Todos. En esta ocasión nos complace mucho compartir con ustedes una breve enseñanza que tiene que ver con un mandamiento que nos dio el Señor. Por eso el título de este mensaje es El primer mandamiento. Empezamos. Leemos en el libro, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, los versos del 28 al 29, de la siguiente manera. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, dijo Jesús. Pero antes de decir eso dice, Oye Israel, el Señor uno es. Cuando se habla de amor, se tiende a pensar en la belleza, en las bondades, en lo cosmético, de la lírica, de las palabras bonitas, de los buenos pensamientos. Hasta se puede filosofar acerca del amor. Leemos, por ejemplo, 1 Corintios 13, que dice el amor es benigno, dice que el amor no es jactancioso, dice que el amor no busca lo suyo. Y comenzamos a poetizar, comenzamos a subliminar con palabras para tratar de expresar lo que una palabra tan cortita quiere connotar, quiere decir, quiere enseñar. Así que en la historia de la humanidad tenemos poetas, pensadores, filósofos, etcétera, que han hablado del amor. Se ha escrito tanto del amor. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de nada de esas cosas. Jesús no estaba hablando de nada de esas cosas. Jesús estaba hablando en un contexto. Y en el contexto en el que Jesús hablaba, cuando dijo, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, y amarás al Señor, cuando Jesús está hablando en esos términos, está hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Está hablando en el contexto de la Torá, de la ley. La palabra, la ley dada por Dios a Moisés para el pueblo. En ese contexto es que Jesús estaba hablando. No había un Nuevo Testamento escrito en ese tiempo. Ni se soñaba escribir el Nuevo Testamento en ese tiempo cuando Jesús hablaba. Así que Jesús estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Ahora, si entendemos eso, entonces tenemos que referirnos a lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, hay una declaración sobre lo que es el primer mandamiento. Dios dio esta palabra a Moisés. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien.
había una revelación de parte de Dios con esa expresión de Jesús. Había una revelación que era necesario que el pueblo no solo recordara, sino que tuviera siempre presente. ¿Por qué comienza ese primer mandamiento con oye Israel, el Señor tu Dios es uno? No era únicamente para que tuvieses conciencia de que fuera de Jehová no hay otro Dios. No era solamente eso, implicaba eso, pero no era solamente eso. Resulta que Israel como pueblo estuvo en un área que se llamaba Canaán. En esa área vivían pueblos paganos, pueblos de los que Israel había recibido la advertencia de parte de Dios de no mezclarse con ellos. Al final y al cabo muchos de ellos se mezclaron entre sí también. Y trajo un montón de problemas a Israel y por eso Dios les mandó profetas para advertirles y para anunciarles juicios, etc. De eso ya hablamos en videos anteriores. Pero Israel tenía que saber que Dios no solamente era único y que fuera de Él no había otro Dios, sino que tenía que entender que Dios era Dios, que Dios era Jehová. Y Dios le está recordando, por ejemplo, en estos términos, verso 33 del capítulo 4 de Deuteronomio, en adelante dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Bueno, quiero decirte que este es el contexto en el que Jesús hablaba cuando decía, oye Israel, Jehová tu Dios es uno. Es que en el Antiguo Testamento se estaba fijando el parámetro, los límites, las cercas de esa expresión. En el Antiguo Testamento se establecía que no solamente tenías que saber y entender que fuera de Jehová no había otro Dios, sino cómo es Jehová como Dios. El pueblo, Dios estaba recordándole cuando tú estabas allí al pie del monte Sinaí, yo te advertí que tú, ni tus varones, ni tus animales, ni nadie debía acercarse a cierto límite del monte. Porque el que se acercaba a ese límite moría, amigo. Estaba listo. El único que podía subir al monte con el permiso de Dios era Moisés. Y eso no cuando le daba la gana, sino cuando Dios lo llamaba. Así que Moisés subía al monte Sinaí y Dios hablaba con él. Pero el pueblo que estaba al pie del monte, viendo lo que estaba aconteciendo, estaba aterrado. Y entendían que no podían subir. Y entendían y sabían que no era relajo el asunto. De hecho, el mismo pueblo reconoció ante Moisés y le dijo el pueblo a Moisés, mira, nadie que escuche al Señor y que se meta con ese monte a subir, nadie puede vivir después de una experiencia como esa. Así que sube tú y dinos lo que el Señor tenga que decirnos, porque ninguno de nosotros podrá subir ese monte sin perder la vida, pues. Cuando Dios escuchó esto de parte del pueblo,
Dios le dijo a Moisés, bien han dicho. Bien. Dios le dijo a Moisés, bien han dicho ellos. Pero luego Dios agregó, ¿quién diera que tuviesen en su corazón tal temor de mí, tal temor de Dios, para que les vaya bien y obedecieran al Señor y les vaya bien a ellos y a sus hijos y a todas sus generaciones? Lo que Dios estaba diciéndole a Moisés en pocas palabras es que este pueblo todavía no entiende que yo soy Jehová, Dios, y soy uno. Pero Dios sí reconoció que el pueblo había dicho la verdad, pero que no tenían un corazón cónsono con el reconocimiento de lo que estaban diciendo. Así que la advertencia y el mandamiento, porque detrás del mandamiento hay una advertencia. Si tomamos como base, si tomamos como contexto lo que acabamos de leer, donde Dios le dice en el Antiguo Testamento, mira, Dios es uno, pero lo que ha pasado es para que sepas y tengas presente que todo lo que has vivido al pie del monte Sinaí es para que sepas y tengas presente que Dios es uno. Fuera de Él no hay otro Dios, pero también no hay un Dios como Jehová. Así que la cosa estaba clara. Y una vez que la cosa estuvo clara, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Entonces Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón. El corazón en la Biblia es el asidero de las emociones. Todo tu corazón. Hay una emoción involucrada en el asunto. Dios nos creó con intelecto, sentimiento y voluntad. Sentimientos, o sea, con corazón. Pero también dice que debemos amarle con toda nuestra mente. O sea, Dios nos creó con intelecto. Y también dice, con todas nuestras fuerzas, porque las fuerzas son compatibles con la decisión ¿de quién? Del alma. En el alma reside todo nuestro ser. El alma soy yo mismo. El alma es mi ser. Es mi yo. El alma es lo que va a la presencia del Señor. Ahora que somos redimidos con la sangre del Cordero. Pero el alma es la que va al Seol cuando no eres redimido a la sangre del Cordero. El alma es la que va a ser juzgada con ese cuerpo glorificado que vamos a recibir. Con ese cuerpo resucitado con el que nos vamos a presentar en la presencia de Dios. Esa alma que está en todos nosotros, que es nuestro ser, esa alma que Dios determinó que viviera para siempre. Sea para siempre que viva en la presencia del Señor o para siempre que viva en el lago de fuego, que no fue hecho para esas almas. Fue hecha para Satanás, para el falso profeta, fue hecha para el anticristo. Fue hecha para la muerte, ahí va a ser echada la muerte. Pero también van a ser echados en el lago de fuego todos aquellos condenados que no aparezcan escritos en el libro de la vida. Entonces, Jesús dijo que debíamos amar a Dios con todo nuestro ser, en pocas palabras. Cuerpo, alma, mente, fuerza. Esa es la manera como uno ama a Dios. Luego entonces, no se nos confirió ni el derecho, ni el privilegio, ni la elección de amar a Dios como nos dé la gana. Amamos a Dios como Él determinó ser amado. Entendiendo muy bien que el amar a Dios
no es un asunto de preferencia, sino es un asunto de mandamiento. Es decir, el primer mandamiento. O le amamos obedeciendo el mandamiento, el primero, o simplemente no le amamos. Es nuestra decisión. ¿Obedecemos o no obedecemos? Ahora, Jesús estaba en un punto público en el que era interpelado públicamente también. La gente venían a él, los fariseos, los saduceos, y lo interpelaban públicamente. No exactamente por buscar el conocimiento, la gracia y la revelación que había en Jesús. No buscaban eso. Salvo unos cuantos. Salvo algunas cuantas excepciones, como por ejemplo Nicodemo, ¿sí? Pero buscaban era el hacerle caer. Tenían celos de Jesús. Jesús no era una bendición para ellos, sino todo un problema. Porque estas sectas, estos hombres que formaban parte de estas sectas, se habían acomodado al régimen que habían establecido los romanos. Así entonces, nosotros vemos que los fariseos, que eran los doctores de la ley, los que enseñaban la ley al pueblo, los escribas en términos reales, estos fariseos eran los que estaban bien con los romanos, estaban en la papa con los romanos. Ellos eran los que mantenían las cosas andando para Roma. Estaban también los saduceos, que no creían en la resurrección. Esos también interpelaban a Jesús públicamente. Y de hecho, en esta ocasión, en la que el escriba se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Antecede la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? La antecede un hecho. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué era la disputa a la que se refiere aquí? ¿Por qué el escriba sabía que Jesús había respondido bien? Bueno, es que con antelación, uno de los saduceos, que no creen en la resurrección, se acercó a Jesús y le planteó un problema. Y el problema que le planteó era muy simple. La ley de Moisés decía que si un hombre tenía hermanos y este hombre se casaba con una mujer y la mujer no tenía descendencia, no tenía hijos de él, su hermano que le sucedía en edad era la persona que tenía que tomar a su mujer, recibirla y casarse con ella para engendrar hijos. Así, el hermano muerto no quedaría sin descendencia. Así que este saduceo, que no creía en la resurrección, le planteó a Jesús el problema de 7 hermanos. El primero de ellos se casó con la mujer, el tipo murió, etcétera, etcétera. Y así cada uno se fue casando con la mujer y todos murieron y ninguno tuvo hijos. Eso es lo que básicamente le plantea al saduceo. Y la pregunta que él hacía era, bueno, dime ahora, en la resurrección, o sea, no creo en la resurrección, pero dime tú, pues, en la resurrección, ¿cuál de estos finalmente es el marido de esta mujer si los 7 se casaron con ella? Y Jesús le respondió muy sabiamente, como siempre hacía Jesús. Ustedes yerran ignorando las Escrituras, porque el día de la resurrección, ese tiempo, la resurrección,
ni se casarán, ni se darán en matrimonio. Tendrán cuerpos glorificados, serán como ángeles. Es decir, esto que hoy vivimos a nivel del matrimonio, en la resurrección ya no será más. Así que tu pregunta es absurda. Y es absurda porque no entiendes, porque eres un ignorante de lo que la palabra de Dios dijo a través de Moisés. Bueno, eso es muy panameño, el término, la explicación de Jesús. Así que, a nivel de la enseñanza divina, las cosas deben hacerse como dijo Dios que debían hacerse. Y no acepta Dios que la hagamos a nuestra usanza, con nuestra mentalidad, con nuestros deseos, por muy buenos que sean. Él estableció cómo deberíamos actuar en concordancia. Así que desde el primer mandamiento, donde Él se revela como uno, también dice qué significa amarle con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Así que vamos a ver el significado de esto.